Muy amados hermanos, reciban por este medio un cordial saludo de parte del que habla desde este lugar a donde Dios en su providencia infinita nos da vida, nos da sustento, nos da abrigo, nos da techo y nos da lo necesario para nuestro sustento cotidiano. Gracias a Dios por ello. Antes de iniciar este trabajo, vamos a elevar a nuestro Dios una plegaria, suplicándole que Él sea el que hable a nuestro corazón a través de su palabra, y su palabra ocupe un lugar en nuestra vida, un lugar que sea significativo para que podamos poner en práctica lo que Él ha ordenado en esta, y podamos hacer de la Biblia verdaderamente la regla de fe y de práctica en nuestra vida cotidiana. Les invito para que allá donde me escuchan, a donde me vean, oremos a nuestro Dios, hermanos. Eterno Dios y buen Padre, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de ti agradecidos por tus bondades, por los favores que en abundancia realizas en nuestra vida cada día, y por la constancia de tus misericordias, Señor, por el poder de tu gracia en la vida de cada uno de tus hijos que han creído y que tú has rescatado del pecado a la vida eterna. Te doy gracias, Señor, por la unión de sociedades femeniles del respetable Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, por la labor que tú le permites realizar, y porque tiene esta amada unión el empeño de dar cumplimiento de alguna manera a las ordenanzas que tu palabra, como estatuto de la vida y de la fe, establece en la vida, en el diario vivir y en la práctica de nuestra existencia. Permite bendecir tu palabra, Señor, abrir nuestro sentido y hacer que ésta no vuelva a ti vacía en ninguna enseñanza. Te suplicamos esto en el nombre santo de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy amados hermanos, queridas hermanas de la Unión de Sociedades Femeniles del respetable Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, le doy gracias a Dios y al Departamento Misionero por la invitación que se me ha hecho como una atención especial para preparar este trabajo sencillo, y que con esto estamos procurando la edificación de cada hermana para la realización del trabajo de la obra de la visitación. Esto es según lo dispuesto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo número 43, en cada uno de sus incisos. Vamos a recordarlos. Yo tengo en mis manos los estatutos de la primera edición de 1987, en el artículo 43, donde se asientan los deberes del departamento misionero. Vamos a ver cada uno de estos incisos. Primero, procurar que las socias ayuden para el sostén de misioneras mexicanas en el campo de la Unión Presbiteriana. Notemos, si podemos poner una palomita a este inciso, esa es obra misionera, hermanos. Hacer ofrendas para el sostén de la obra misionera en nuestra patria. Número 2, procurar la celebración de cultos misioneros y levantar ofrendas especiales para misiones domésticas. Esperamos, hermanos, que se entienda lo que son cultos misioneros.
No es lo mismo que cultos familiares, y a veces se confunde en la práctica cultos familiares con cultos misioneros. Cultos misioneros son los que tienen por objeto primordial la extensión del Evangelio o la predicación del Evangelio y el extendimiento del reino de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Número 3. Formar círculos misioneros en cada iglesia o congregación. Esta es una tarea importantísima del departamento misionero, siempre bajo la indicación, autorización del honorable consistorio de su iglesia. El formar círculos misioneros en cada iglesia. Número 4. Sugerir prácticas para intensificar el trabajo evangelístico en todo el campo. Sugerir prácticas a la unión para intensificar el trabajo misionero en todo el campo. Hasta aquí, cada uno de estos puntos podemos ponerle una palomita, es verdad, este es trabajo misionero. Número 5. Enseñar cómo hacer visitas a cárceles, hospitales, orfanatos y asilos. Y aquí lo ponemos en interrogación. ¿Será esto verdaderamente trabajo misionero? ¿En nuestros días se puede realizar fácilmente esta labor? Lo dejamos en interrogativo. Número 6. Son todos. Hasta aquí nada más. Vamos a ver en qué consiste la obra de la visitación, porque mi tarea es, según por encomienda del departamento misionero, la dinámica, la práctica de hacer la obra de la visitación, entre otros, a los enfermos, a los hospitales. De ello vamos a hablar en esta ocasión. La práctica de la visitación la hemos separado en dos grandes grupos. Hoy vamos a ver la primera, que es la obra de la visitación a las diferentes instituciones de salud. Hay las clasificamos en dos, las de salud pública y las de salud privada. Llámese hospitales, llámese sanatorios, llámese clínicas o de cualquier otra índole a donde se recluye a los enfermos para ser atendidos y procurar su salud. ¿Qué es la obra de visitar a los enfermos? Es una obra importante, es una obra muy delicada, es una obra que requiere de especial atención, de una preparación muy especial, hermanos. Es más delicado de lo que nosotros ahora pudiéramos pensar o imaginarnos. De ello depende muchas cosas, tanto en la vida del enfermo, en la vida de la iglesia y en la vida de la sociedad femenil o de la hermana que procure o que pretenda realizar una de estas visitas. La obra de la visitación a los enfermos podríamos enlistarla, ponerla bajo el rubro de una obra de misericordia. Una obra de misericordia, porque no pretende tener sueldo. Es una obra que nadie va a aplaudir o no se debe realizar por procurar encontrar un aplauso. Es una obra que no se realiza por que alguien nos dé un premio. No, simplemente por misericordia. Y el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, según enseña en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 7, Mateo 5, 7, y ojalá que cuando yo cito una cita, por favor se den a la lectura, a la localización del texto y a su lectura, porque entre otras cosas hay que constatar que lo que el predicador habla tiene fundamento en la palabra de Dios.
En esta ocasión tengo este alto privilegio y ustedes deben constatar que lo que estoy hablando no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo me imagino, no es lo que yo sé, no es lo que puedo interpretar, tampoco es lo que dice tal o cual exégeta o demás de las Escrituras, sino es lo que dice la palabra de Dios como enseñanza. Y en este versículo, Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La visitación la vamos a ubicar bajo este título, bajo este renglón. La visita a una obra de misericordia, no una obra de ganancia, no una obra de honra, no una obra de aplauso, no una obra de fama, no, es una obra de misericordia. Ahora vamos a ver la práctica de esta obra de misericordia. Está asentada en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, de los versículos 31 al 45. Vamos a leer cuidadosamente, atendiendo cada signo gráfico para poder tomar sabor a la palabra de Dios en esta porción. Es Mateo capítulo 25, versículos 31 al 45. Es un pasaje importante porque es un pasaje que nos está refiriendo el juicio final de los que se llaman así creyentes. Y a partir de este pasaje vamos a encontrar si la visitación es o no una obra misionera. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Notemos algo en primer lugar muy importante, hermanos. Según este pasaje, la práctica de la misericordia es una obra que realizan solamente las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor Jesucristo son aquellas que Él describe con toda plenitud en el Evangelio según San Juan en su capítulo 10. Las que no son ovejas, quienes no son ovejas de Jesucristo, harán obras, pero no son de misericordia. Obras de caridad, obras buenas, aparentemente buenas, obras que pretenden ganar los cielos, obras que procurarán recibir alguna admiración,
algún aplauso como las que hacían sus obras los fariseos, para ser reconocidos de las gentes. Las obras de misericordia las realizan las ovejas del Señor, y las realizan en secreto, para que nuestro Padre que ve en secreto, Él recompense en público. Vamos a resumir en qué consiste estas obras de misericordia. Si la palabra de Dios dice aquí a través del Señor Jesucristo, según nos narra el evangelista San Mateo, en este sermón importante del Señor, el sermón profético, entonces el rey les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Una obra de misericordia es compartir el pan, el alimento. ¿Sí? En segundo lugar, porque tuve sed y me disteis de beber. Una obra de misericordia es mitigar la sed de los sedientos. Luego sigue diciendo más: porque fui huésped y me recibisteis. Es decir, la práctica de la hospitalidad. Una práctica que se ha ido perdiendo con el paso de los años, y ya no es muy práctico ver que se dé la hospitalidad como se veía todavía hace 40, 30 años atrás. Ahora, cuando mucho, se efectúa la hospitalidad, a veces por obligación, porque no hay más, pero ya no se hospeda a los hermanos con el gusto que se hacía en otros tiempos. Sigue más hablando el Señor Jesucristo: además de que fui huésped y me recibisteis, me disteis hospedaje, desnudo y me cubristeis. Me cubristeis. Es decir, abrigar al que estaba necesitado de abrigo, de protección. Desnudo y me cubristeis. Enfermo o en la cárcel y vinisteis a mí. Me visitasteis. La práctica de la obra de la visitación. Entonces vamos a empezar a ver que no se visita precisamente para evangelizar. El texto clave de todo este pasaje podríamos ubicarlo en el versículo número 40, que dice la respuesta del rey. Y respondiendo el rey les dirán: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. El rey les dirá: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos. No dice a uno de estos incrédulos, no dice a uno de esos pecadores, sino dice a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. La obra misionera tiene por objeto, decíamos, la predicación del Evangelio y la expansión del reino de Dios. No así la obra de la visitación. Muchas de las obras que aquí se mencionan como obras de misericordia no se practican porque, como dice en el capítulo anterior de este mismo Evangelio, en el mismo sermón, el Señor Jesús dice: por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de muchos se habrá resfriado. Y es lo que ha sucedido en nuestros días, hermanos. Pero esto no nos priva, no nos exime del deber, de la práctica de visitar a nuestros hermanos cuando las circunstancias pongan en cama de enfermedad o lecho de dolor a quienes se enferman. Vamos a ver cómo realizar la obra de visitación o la obra de misericordia a la luz de la palabra de Dios. Vamos a buscar en la carta que escribe el apóstol San Pablo
a los Gálatas en el capítulo número 6, Gálatas 6, versículos 7, 9 y 10. 7, 9 y 10. Dice la palabra de Dios así, Gálatas capítulo 6, versículos 7, 9 y 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. Sí. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tengamos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos en la fe. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie siembra trigo y pretende cosechar garbanzo, ¿verdad? Nadie siembra maíz para cosechar frijol. Nadie siembra alberjones para cosechar elotes. Es un concepto muy natural. Nuestra cosecha siempre va a ser según la especie de lo que se haya sembrado. Quien siembra mal va a cosechar mal. Quien siembra bien va a cosechar bien. Quien siembra misericordia va a cosechar misericordia, no otra cosa. Luego dice más el escritor sagrado San Pablo en el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Primero debe ser la obra de la misericordia, una obra infatigable. Cada día que pasa, el Señor nos dará la oportunidad de practicar la misericordia, de practicar la visita a algún hermano o hermana enfermo o enferma. Y debemos aprovecharla. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, no es al día siguiente, a su tiempo, en su oportunidad, segaremos si no hubiéramos desmayado. ¿Qué más cosecha hermosa que oír al Rey de Reyes y Señor de Señores decir: ven, bendito de mi Padre, pasa, hereda el reino preparado desde el principio, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me hospedaste, estuve en la cárcel y estuve enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera. ¿Qué cosecha más hermosa que esta, hermanos? Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. Mayormente, o sea, nuestro compromiso primordial está con los domésticos de la fe. Con ellos está nuestro primer compromiso, con los domésticos en la fe. Pueden cada hermana ahora ya mismo estar enlistando los nombres de qué hermana está necesitando urgentemente que alguien vaya y le haga una visita porque está enferma, está en la cama, o está en el hospital, está en la clínica, y es necesario visitarle. Porque casi siempre nos gozamos con los que se gozan, que si la boda, la despedida de soltera, que si el shower, toda clase de fiestecitas. Eso, cualquier momento es oportuno para hacer una y muchas fiestecitas, pero como que no nos damos cuenta cuando se es necesario, y la forma sobre todo de hacer una visita a quien está padeciendo alguna enfermedad
y debe ser visitada, especialmente por los hermanos, por las hermanas de la iglesia, las hermanas de la femenil, que quiero pensar están revestidas especialmente de piedad. Si ustedes notarán, en cada sociedad femenil no están todas las mujeres de la iglesia. Quisiéramos que estuvieran todas, pero no están todas. Pero las que están en la femenil deben tener una dosis, una ración especial de piedad para realizar, entre otros, la obra de la visitación. ¿Cómo quisiera estar cerca de ustedes para decirles, hermanos, tienen alguna pregunta hasta aquí? Pero si la tienen, no se la guarden, en su oportunidad háganmela saber, y en el nombre del Señor vamos a ver si la puedo contestar o me la dejan de tarea para la siguiente oportunidad. Ahora bien, veamos la siguiente lámina. Se trata de el equipo para la visitación. El equipo que necesitamos para ir a visitar a un enfermo en algún hospital. ¿Qué es lo que se necesita? Tenemos en este equipo, en este maletín, vamos a acomodar 10 elementos indispensables que no podemos prescindir de ninguno de ellos. Número 1, fortaleza espiritual. Mucha fortaleza espiritual. Mucha fortaleza espiritual. ¿A qué se va a visitar a un enfermo? ¿A llorar con el enfermo? ¿A decirle cuánto siento que estés enfermo? ¿A sufrir los dolores del enfermo? ¿Te acompaño en tu dolor? No, hermanos. Vamos a infundirle, vamos a inyectarle fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual se adquiere a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado por su misericordia para fortalecer nuestra vida espiritual, como son la palabra de Dios en cualquiera de sus presentaciones, ya sea que la leamos, la memoricemos, la meditemos, la pongamos en práctica, la escuchemos. Además de esto, tenemos la práctica de la oración continua. Además de esto, tenemos también el ayuno y nuestra participación en los sacramentos. Son medios de gracia que fortalecen nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual no está fuerte, lo suficientemente fuerte, hermanos, mejor es no ir a visitar a ningún enfermo, porque en vez de contagiarle de fortaleza, lo vamos a contagiar, vamos a aumentar su dolor. Alguna vez, estando en el hospital, me hizo el favor de visitarme un hermano, un anciano gobernante, y estuvo un buen rato, casi todo el rato conmigo. Platicamos de varias cosas. Cuando salió el hermano, salió llorando, porque no tuvo él la fortaleza para fortalecer mi ánimo. Mi ánimo estaba más fuerte que el de él. Así que se necesita fortaleza espiritual. Número 2. Ánimo pronto. Mucha caridad fraternal. Mucha caridad fraternal. Mucha caridad fraternal, hermanos. No se puede visitar por compromiso. Es decir, porque me pusieron en el departamento de visitas y tengo que hacer la visita. No, hermanos. Esa visita no tiene éxito, es hueca, es vacía, es solo por compromiso. Es solo para llenar un requisito, una necesidad. No se puede hacer una visita para poner en mi informe de fin de mes, visité a tal o cual hermano enfermo. No, se visita por caridad fraternal, por amor fraternal. La práctica, no se debe olvidar la práctica de la fraternidad, hermanos. Sabiduría. Número 3, se necesita sabiduría necesaria. La sabiduría necesaria
para visitar a un enfermo. Viene a mi memoria los amigos de Job. Cuando Job cayó enfermo por la tentación de Satanás, vinieron primero 3, luego se unió un cuarto amigo. Estos hombres eran sabios, filósofos de las tierras de Temán, de Zoar, y de otros lugares donde la filosofía era una enseñanza desbordante, había mucha sabiduría en ellos. Pero cuando vieron a Job, no sabían qué decirle. Se quedaban desde lejos murmurando, pensando, ¿y qué le vamos a decir? ¿De qué le vamos a hablar a Job? No tenían qué decirle, no había sabiduría. Para ello no había sabiduría en estos hombres. Cuando al fin decidieron a llegarse a Job y empezar a hablar con él, le dijeron: Job, es que tú eres pecador, tus hijos fueron pecadores, tú nunca los corregiste, tú estás sufriendo por tus pecados. Y no hay cosa más terrible, hermanos. Quisiera usar la palabra torpe, que visitar a un enfermo sin llevar en el maletín, en el equipaje, sabiduría. Un hermano, un pastor, me hizo favor de irme a visitar allí donde estaba en mi cama en el hospital. El cardiólogo me había advertido que iba yo a recibir visitas de diferente índole, algunas agradables, otras no, pero yo pensé, todos los que van a venir a visitarme son hermanos, entonces su visita es agradable. Pero llegó un ministro y me dice: oye, tú estás aquí porque eres pecador, arrepiéntete, acepta a Jesucristo, Él es tu Salvador. Yo creo que sí soy pecador, yo creo que sí necesito arrepentirme cada día, pero Jesucristo es mi Salvador desde hace muchos años. Entonces, no es la forma sabia. Si no tenemos la suficiente sabiduría, Santiago da este consejo en su primer capítulo: si alguno es falto de sabiduría, demándesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se burla de nadie. No le va a decir: oye, ¿cómo es posible que tú no seas tan sabio, que necesites sabiduría para ir a visitar a un enfermo? Necesitamos sabiduría suficiente, hermanos. Número 4. Prudencia indispensable. La prudencia indispensable. Ser prudente. La prudencia es una virtud que engloba diferentes aspectos, hermanos. Y a veces la imprudencia, en vez de construir, destruye. Cuando se hacen comentarios inapropiados, adversos, contrarios. Alguien me ve en la cama, allí enfermo, tirado, y me dice: pastor, pero qué mal se ha puesto, mire nada más. Alguna vez a la sociedad femenil de una iglesia se le prohibió más visitar a los enfermos, porque había una hermana que tenía algunos problemas con el marido, y el marido peleaba cada vez que iba al templo y se tardaba, hasta que un día la agarró el cuchillo teniendo la barriga llena de pulque y la trató de agredir, la agredió, no la hirió de muerte, pero sí la agredió fuertemente. Pero siendo violencia intrafamiliar y siendo agresión contra una mujer, tal vez sea feminicidio en algún grado. Y fui a visitarla muy temprano al día siguiente y le decía: mire, hermano, usted tiene dos caminos a seguir. Uno, demande a su marido. No, si ya está en la cárcel, dice, ya vinieron por él. Y hágale todos los cargos que usted guste. El otro camino es que usted vaya y le diga: mira, te perdono, quiero que regreses a la casa, yo soy cristiana, y la prueba mejor que soy cristiana es que
te perdono. Ah, qué hermoso va a sentir su esposo. Jamás la va a agredir. Él va a aceptar a Cristo, va a seguir su ejemplo. Y un montón de cosas que van a suceder buenas según yo augureaba. Y al terminar la visita, vi que venía un grupo de hermanas, mujeres, socias de la sociedad femenil, a hacer la misma visita. Y en cuanto vieron a la hermana, con raspones, con rasguños, con heridas de punzocortantes, le dijeron: ay, tú, mira cómo te dejó este maldito hombre, es un desgraciado, es un infeliz, déjalo que se pudra en la cárcel, que nunca salga, hazle todos los cargos, alimenta el acta acusatoria y un montón de cosas. La hermana jamás pudo volver a la iglesia, nunca volvió a la sociedad femenil. La sociedad femenil nunca la visitó, ya jamás la volvió a visitar. Y en el barrio donde se encontraba este hogar, el evangelio nunca pudo prosperar hasta el día de hoy, hermanos. ¿Por falta de qué? De una virtud que se llama prudencia. Número 5. Total discreción. Absoluta discreción, hermanos. Que la visita no le sirva para alimentar su alforja, su bolso, su maletín de información que va a sacar de esta casa para después llevarla a otra casa o poder publicarla en algún lugar. Que no le sirva la visita para estos fines, sino que sea solamente con el propósito de llevar una palabra de aliento a quien está en dolor. Visite a los enfermos, pero con absoluta discreción. Es posible que la recámara no esté del todo arreglada, es posible que no tenga un olor muy agradable, pero no por ello debe llevar la información que recoja o que observe a otros lugares. No sería un pecado mayor que el que descubre el secreto en chismes anda. No ande en chismes, hermano. Número 6. Serio carácter cristiano. Se necesita un serio carácter cristiano. ¿Qué es un carácter cristiano? El carácter cristiano es aquel carácter que está modelado en la imagen que nos reflejó Cristo, que Cristo sea nuestro ideal supremo, nuestro ejemplo único a seguir en la práctica de nuestra vida, porque al fin Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, el que creemos, esperamos que nos recogerá al final de la carrera y nos llevará finalmente a su reino eterno y glorioso. Entonces, este es un carácter cristiano y serio, que no es cambiante, que es fijo, que está firme. Esto es indispensable para poder realizar una visita a un enfermo. Número 7. Puntualidad cronométrica. Puntualidad cronométrica, precisa. No podemos llegar media hora, una hora después de las visitas programadas, porque lo más seguro es que ya no alcancemos a pasar a visitar al enfermo al hospital donde se encuentra recluido. Así que con toda puntualidad se debe asistir a la realización de la visita. Número 8. Adecuada presentación. Cuide su presentación, por favor. Recuerde que va al hospital a visitar a una persona que está enferma. No va a un desfile de modas, no va a exhibir su mejor atuendo, no va a la presentación de su máximo look, no, va a visitar a un enfermo. Número 9. Absoluta dependencia de Dios. Absoluta dependencia de Dios, dependa de Dios.
Pregúntele a Dios, Señor, ¿debo ir o no debo ir? Muchas veces me preguntan, pastor, ¿debo hacer o no debo hacer? ¿Debo subir o no debo subir? ¿Debo bajar o no debo bajar? ¿Debo salir o no debo? ¿Qué debo hacer? Bueno, eso en vez de preguntarle a su pastor, pregúnteselo a Dios. Él le dará la mejor de las respuestas. Y si le dice vaya, vaya. Si le dice ve, vaya. Y cuando esté allá, ore, siga dependiendo de Dios. Cuando regrese, dele gracias a Dios por la visita que haya realizado. Eso es depender de Dios, y mantenga en oración a la persona que haya visitado. Y número 10, estrecha comunión con Dios. Esa estrecha comunión con Dios es la dependencia. Estrecha comunión con Dios, como dijimos al principio, la vida espiritual fortalecida es aquella que se alimenta permanentemente de la palabra de Dios, de la oración, de la participación de los sacramentos, y esta, si se mantiene, será una estrecha comunión con Dios, que cuando le hable a Dios no tenga desconfianza ni duda en hablarle a Él a través de la oración, y cuando abra la Biblia para leerla, tenga la plena convicción que Dios le está hablando a través de su palabra. Pasamos a la siguiente lámina, hermanos. La obra de visitación a los enfermos. La obra de la visitación a los enfermos. Primera parte, a los hospitales. En los hospitales. La obra de la visitación a los enfermos que están en los hospitales. Vamos a hablar en otro momento, si nos los permite la unión o el mismo departamento, si el departamento nos da permiso y si la unión lo autoriza, hablaremos de la importancia que es relevante visitar a los enfermos en sus domicilios. Pero hoy vamos a ocupar el resto del tiempo en hablar de los enfermos en los diferentes hospitales, ya sea de carácter público o de carácter privado. Tenemos también 10 puntos. Dice aquí qué es lo que se necesita para visitar a un enfermo en el hospital. Número 1. Acudir con identificación. Recuerde que usted necesita llevar, si se trata de ingresar a una institución pública, debe llevar consigo una identificación oficial que le permita ingresar. No en todas se los van a pedir, pero en algunos lugares sin este requisito usted no puede solicitar el ingreso a la sala de donde se encuentra el enfermo que pretende visitar. Número 2. Póngase en las manos de Dios. Ponerse en las manos de Dios. Es posible que ya esté en la puerta del hospital y esté esperando el turno para entrar. Aproveche esos últimos momentos antes de ingresar para hablar con Dios. ¿Qué le voy a decir? ¿De qué le voy a hablar? ¿Debo o no debo saludarle? Porque hay enfermos que no podrá saludar. Hay enfermos que debe saludar. Y eso no le puedo decir. Si el enfermo está enfermo, tiene este padecimiento o cuál enfermedad, sí puede saludarlo, pero si tiene aquellas, mejor no lo salude. No depende de la enfermedad, depende del ánimo del enfermo. Porque el enfermo puede ser que le moleste lo uno o lo otro, y eso nadie lo sabe, hermanos. Pregúnteselo a Dios. Dependa de Dios. Tanto en de qué le va a decir, de qué va a hablar, si puede o no puede orar, en qué consiste su oración, todo eso pregúnteselo a Dios. Dependa absolutamente de Dios. Número 3. Cuide su presentación. Si recuerden, ya hablamos en la lámina anterior del cuidado de la presentación para ir a visitar a un enfermo. Ahora se trata concretamente de un enfermo en un hospital. Es necesario cuidar delicadamente su presentación. ¿Qué vestuario debe llevar? Sobre todo aquel que le identifique como una mujer cristiana, como una mujer que está revestida de piedad,
como una mujer que se ajusta al carácter cristiano, como una mujer que su carácter está modelado en la imagen de Cristo. Número 4. Evite hasta donde sea posible los perfumes y cosméticos. Es necesario evitar muchas veces el abuso de perfumes y el uso excesivo de cosméticos. ¿Por qué? No va al templo, va a un hospital. Y si en el templo por allí, en los estatutos hay algún artículo que dice que es necesario evitar el abuso de los aceites y cosméticos, bueno, también para visitar a un enfermo es necesario evitar el abuso de perfumes y cosméticos. ¿Por qué? Hay ciertos enfermos que no soportan el perfume, y menos en abundancia. Su olfato se vuelve muy delicado y repudia cualquier perfume, llámese desodorante, loción, agua de colonia, etcétera, etcétera. Y les es repulsivo. Recuerdo que alguna vez un hermano enfermo le suplicaba a la esposa que por favor ni siquiera usara desodorante, primero de cierta presentación, luego en ninguna presentación. Entonces la hermana tenía que valerse de otros medios para poder superar el desuso de los desodorantes. Hay que evitarlo cuando se va a visitar a un hospital. Es probable que el enfermo que usted o la enferma que usted quiera visitar en el hospital no llegue a tan alta escrupulosidad su olfato, pero en derredor habrá otros enfermos que sí les es molesto, y por atención a ellos mejor evite el abuso de los cosméticos y de los perfumes. Número 5. Observe cuidadosamente los horarios de visita. Es necesario observar con mucha delicadeza los horarios de visita, tomando en cuenta que el horario está muy limitado, muy restringido. Y en ese tiempo escaso de visitación, no solamente usted va a hacer la visita, tal vez tenga preferencia porque saben que usted va a orar, va a mencionar algún pasaje de la Biblia, y le digan los familiares, pásale primero tú, pero no se adueñe de todo el tiempo. Piense que detrás de usted hay familiares que necesitan conocer con precisión y de manera directa del médico, del facultativo, los partes médicos que informarán del estado del paciente, y nadie tendrá más interés en conocerlo que los propios familiares. Además de los familiares, habrá otras amistades que querrán visitar al mismo enfermo. Así que procure que su visita sea breve. No es visita de doctor. Muchas veces me han dicho a mí, oiga pastor, su visita parece visita de doctor. No es visita de doctor, pero sí es visita a un enfermo. Y debemos evitar que el enfermo fatigar al enfermo. Es mejor que nos diga, vuelva pronto, a que se quede el enfermo pensando, ojalá que ya no vuelva. Número 6. Evite tocar objetos, alimentos, medicamentos, aparatos e instrumentos del paciente. Sí, a veces vamos a encontrar allí junto al enfermo residuos de comida que no han recogido los encargados de esto, o la comida intacta porque o es inapetente, está inapetente, o no se puede valer para tomar su alimento, y ahí se quedó, ya se enfrió. No lo toque, no lo tiente, no intente dárselo porque a lo mejor le va a provocar náusea. No es propio, usted no sabe si debe o no debe darle alimento a fuerza o no. Evite tocar de alguna manera alguna sustancia, alguna botella que pudiera derramar algún líquido. Mejor evítelo.
evite tocar cualquier aparato porque hay mucha sincronía, mucha delicadeza en estos aparatos y solamente los que saben manejarlo. Es probable que usted tenga nociones de ello y me diga, es que yo sí sé para qué sirve el estetoscopio o el baumanómetro o el termómetro. Yo creo que sí, pero usted no es la persona indicada ahí ni para tomarlo ni para manejarlo. Número 7. Sea muy prudente en sus comentarios. La prudencia en los comentarios, cuán importante. Ya hablamos de la virtud de la prudencia, pero ahora vamos a ver la prudencia al hablar con el enfermo. ¿De qué le vamos a hablar? Le saludamos y le decimos, ay, mira qué mal te ves, estás de un color amarillo, ese no es tu color, ahora sí estás del todo enfermo. Créalo que esto no anima ni alivia para nada al enfermo. O decirle, mira, arrepiéntete de tu pecado porque a lo mejor te mueres. Otro comentario que suele ser muy próspero, muy abundante, es comentarios como, fíjate que de este mal, así con esos granitos que tú tienes, se enfermó la tía de la abuelita, de la comadre de doña Chucha, y a los 40 días se murió. ¿Qué le estamos diciendo insensatamente al enfermo, hermanos? La imprudencia es terrible. Si no hay prudencia, mejor, aunque tenga todas las ganas de ir a visitar al enfermo, desde este lugar le digo, usted no es la persona indicada para realizar esta labor. Ocúpese de compartir su pan, su agua, su techo, su abrigo, con los necesitados, pero no, en ese caso no visite a los enfermos. Número que sigue. Procure ser discreto en el diálogo, tome en cuenta que hay otros pacientes y visitas en la misma sala. Normalmente en las salas de salud pública hay más de 5 o 10 camas. En cada cama, casi por lo regular, hay un paciente. Cada paciente debe tener a la misma hora, porque las visitas son a la misma hora, tienen otra visita. Y todos quieren dialogar. Entonces el diálogo se da casi en secreto, entre dientes, muy en secreto, que no sea una visita ruidosa, porque una visita ruidosa es fastidiosa para el enfermo que usted visita y para los demás enfermos que se encuentran dentro de esa misma sala. Se expone de este modo a que las personas indicadas le digan, desaloje por favor la sala. Antes en cada sala había, y en los pasillos, había un letrero que decía, guarde silencio por favor, porque no se puede, porque interrumpe el descanso de los pacientes. Si por desgracia hay un paciente que no tiene visita y que está descansando, pues con ese hablar ruidoso, pues ya perdió la oportunidad de descansar. Evítelo. ¿Número que sigue? 10. Número 10. Evite hacer comentarios que no edifiquen, sean impropios, imprudentes, causen desaliento. Sí, comentarios, hemos hablado ya de algunos comentarios. Imprudentes, impropios o que causen desaliento. Vamos a comentar al enfermo, fíjate que no te quería decir esto, pero yo supe que tu marido o que tu esposa o que tus hijos o que tu hija no andan bien o que viven de este modo, o que la hermana de la iglesia, la hermana fulana de tal, no es ni el lugar ni el momento para llevar este tipo de comentarios. Alguna vez las hermanas de la femenil visitaron a un enfermo, estaba él ya postrado en cama de varios días. Cuando llegaron a la casa le dijeron, ay hermano Juanito, pero mire qué mal se ha puesto, está usted amarillo. Y ahí estuvieron las hermanas por mucho tiempo platicando con el hermano Juanito, que estaba amarillo. Finalmente
Las hermanas salieron, yo pude entrar a visitar al enfermo y me dice, pastor, dígame la verdad, ¿qué tan mal estoy? ¿Qué tan mal me veo? Pues usted no está bien porque está en el hospital, si estuviera bien no estaría aquí. Sí, pero las hermanas me dijeron que estoy muy mal, muy grave. Las hermanas no dejaron en el hermano un sentido de ánimo, sino de desaliento. Lo hicieron sentir que ya estaba caminando rumbo al panteón. Evitemos este tipo de comentarios, hermano. ¿Qué sigue? Su misión es llevar un mensaje de amor, fraternidad, confianza, seguridad y esperanza. Considérese un ángel de Dios. Sí, esta es la misión de quien visita a un enfermo. Enfatizamos, la misión concretamente es llevar un mensaje de amor, con fraternidad, hermandad, confianza, seguridad y esperanza. 5 puntos importantes que se pueden decir aún sin llevar la Biblia. Que puedo, en vez de llevar la Biblia, puedo llevar un versículo aquí en mi mente. Lo voy a memorizar muy bien antes. Pero si es necesario llevar la Biblia, esta no es un pecado llevarla. Es la palabra de Dios. Pero no abra su Biblia y la ponga sobre la cama del enfermo y se ponga a leer allí el Salmo 119 porque pues va a cansar al enfermo. Y tal vez no encuentre los 5 puntos que hemos mencionado. ¿Sí? Amor, ¿qué más? Fraternidad, confianza, seguridad y esperanza. Lleve un versículo, con un solo versículo. Una oración breve, muy breve, y va a dejar un buen sabor, una buena experiencia en la persona visitada. Por esto, tan solo por este tipo de mensaje, considérese un ángel de Dios. La palabra ángel no se refiere a un ser así como mitológicamente se imagina, que tiene alitas, que tiene una aureola luminosa sobre su cabeza, sino la palabra ángel quiere decir un mensajero. Un ángel de Dios es un mensajero de Dios, uno que lleva un mensaje de aliento a quien lo está necesitando. Considérese usted, si realiza con eficacia la labor de la misericordia en la visitación, un ángel de Dios. Seguimiento de la visita. Pasemos a la siguiente lámina. La labor de la visitación no termina aquí. Debe tener un pleno seguimiento. Número 1. Informe a su pastor y anciano de las necesidades de visitar a un enfermo. Informe al pastor y a los ancianos de su iglesia o a las personas encargadas de ello de la necesidad de realizar visitas en la iglesia. Dice el escritor sagrado, el siervo de Jesucristo, Jacobo, Santiago, en el capítulo 5, versículo número 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Fíjense que ya en aquel entonces, en la iglesia había jóvenes y había adultos, había hombres y había mujeres. Había mujeres adultas, muy adultas, y había mujeres jóvenes. Pero la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, encomiendan esta labor por su importancia, por su discreción, por su sabiduría y por su alto valor espiritual a los ancianos, que bien pueden ser los pastores o los ancianos que gobiernan la iglesia. Infórmeles a ellos. Ellos deben estar bien enterados para que cumplan así cada uno su ministerio. Ya si usted los informa
y no cumplen con su ministerio, de ello darán cuenta ante quien los puso por ministros, por obispos de la grey. Usted no tampoco podrá juzgarlos. Ellos sabrán que van a rendir por cuentas al final de su carrera. En segundo lugar, para darle seguimiento a esta labor, comente con el grupo de oración de su iglesia del enfermo visitado para que lo incluyan en sus oraciones. En las iglesias debe haber un grupo de hermanos dedicados a la oración. A veces no precisamente es un grupo nombrado de manera oficial, pero hay hermanos que con mucha piedad se dan a la práctica de la oración y ellos tienen que saber de estos enfermos, de su enfermedad, para que lo pongan en las manos de Dios permanentemente. Y usted no deje de seguir orando por su enfermo visitado. De esta manera, su labor tiene seguimiento y no se verá trunca. Número 3. Entérese del resultado de la visita realizada para presentar su informe ante su sociedad. Sí, debe de alguna manera saber del éxito de su visita o fracaso de la misma y en la medida propia informar a su sociedad en su reunión próxima de negocios como departamento misionero en todo caso, ¿sí? Informarles, realicé esta visita, tuve éxito, el enfermo o la enferma desea seguir siendo visitada o ya no quiere que se le visite porque no le agrada la forma de visitación o prefiere ser visitada por otra persona. Alguna vez visitaba a una hermana que padecía de cierta incontinencia y llegó un momento en que me decía: pastor, me da mucha vergüenza, pero mejor ya no me visite usted. Y insistí 2 o 3 veces y ya no fue posible visitarla, ya no pude visitarla, hermanos. Pero eso no me impidió orar por ella. Dele seguimiento, ore por ella. Entérese del éxito de su visita. ¿Número que sigue? De ser necesario, visite nuevamente al enfermo. De ser necesario, no lo dude. De haber necesidad. Pero piense en la palabra necesidad, de ser necesario. Si no es necesario, deje en paz el asunto. Es mejor que quede así. ¿Número que sigue? Considere la posibilidad de que otro miembro de su sociedad visite al mismo enfermo. Eso es importante, de que comparta ese privilegio y considere esa posibilidad que si usted por alguna razón no tuvo éxito en su visita, puede ser que otra persona sí lo tenga y se insista en visitar a ese enfermo. ¿Número qué? Hermanos, esta obra de visitación tiene grande recompensa, pero necesita tenacidad. A su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Ningún agricultor va y deposita las semillas en el surco de la tierra, se regresa a su casa y se olvida, y al cabo de 4 o 5 meses según el ciclo agrícola va de regreso a querer recoger su cosecha, pero sin antes haber cultivado la semilla que sembró. A su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Si hoy hace una visita, es probable que hoy no tenga recompensa, no tenga fruto, no pueda cosechar hoy. A su tiempo cosechará si no hubiéramos desmayado. Anhelo fervientemente que estas breves lecciones sean muy útiles a todas mis hermanas de la Unión de Sociedades Femeniles del respetable Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, de quien ya hemos hecho referencia, para la edificación y sobre todo para la práctica de la visitación en los hospitales. En las instituciones privadas
tiene un poco más de holganza tanto el tiempo como el número de visitadores, pero no por ello se debe aprovechar, hermanos. Se debe abusar de ello. No es bueno abusar porque se trata de visitar a enfermos, a pacientes. Que mi Dios desde los cielos les bendiga, les dirija y les utilice en esta importante y trascendental labor. Vamos a hacer finalmente una última plegaria. Amantísimo Dios y buen Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra y por las enseñanzas que de ella se pueden sustraer y aplicar a la vida práctica, dinámica de cada una de las mujeres que forman parte de la Iglesia, pero de manera específica a las que integran la sociedad femenil de cada iglesia. Eterno Dios, da tus bendiciones, suple lo que falte en todos los aspectos, guárdanos cerca de ti y utiliza a cada mujer para honrar y glorificar tu nombre, para extender tu reino y para predicar tu palabra divina. En el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador, te presentamos estos ruegos. Amén. Hasta la próxima, hermanas.